Domingo 13 de agosto de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, vamos a reflexionar tres mensajes en torno a este Evangelio. Primero, Jesús te cuida de la vanagloria. Segundo, ¿cuáles son tus tempestades? Tercero, no tengas miedo. Vamos con el primer punto. Jesús te cuida de la vanagloria. Y quisiera empezar con este punto, sobre todo hablando a aquellas personas que de alguna manera nos dedicamos a la evangelización. Es cierto que todos deberíamos hacerlo, pero también es cierto que hay personas un poco más dedicadas a esto. Recuerden que ser evangelizador es un deber de todo católico. El hecho de ser bautizados, el hecho de ser confirmados, nos hace inmediatamente responsables de anunciar el evangelio a otras personas. Pero cuando hacemos esto, corremos el riesgo de la vanagloria, de robarle la gloria a Dios, de quedarnos con los aplausos de los hombres, de quedarnos con las frases bonitas que muchas veces nos dicen. Y miren cómo comienza el Evangelio de este día. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús acababa de multiplicar los panes. Los discípulos se convertirían en personas muy famosas, porque eran discípulos de aquel que era capaz de tomar 5 panes y 2 peces y alimentar una multitud de 5,000 solo contando los hombres. Entonces Jesús lo que hace es mandarles lejos inmediatamente para él quedarse despidiendo a la gente. Había un enorme riesgo de vanagloria. Y esto sucede cuando nuestros apostolados son eficaces. Eso sucede cuando nuestros apostolados rinden buen fruto. Entonces empezamos a creer que esos frutos son producto de nuestro ingenio, que esos frutos son producto de nuestra capacidad, producto de mi esfuerzo. Y fácilmente nos pica el bicho de la vanagloria. Nos pica el virus de la soberbia, del orgullo. Empezamos a pensar que somos nosotros y nos olvidamos de Dios. Aquí el Señor nos está mostrando cómo cuida a sus apóstoles. Los manda a la barca. Es más, Él siendo Dios sabía que en esa barca iba a haber una enorme tempestad. Y sabía que iban a ser probados en su fe. Entonces, muchas veces sucede esto a las personas que están evangelizando. Después de un gran triunfo apostólico, que siempre es de Dios, viene una gran prueba, donde Dios nos muestra que no somos nosotros, que seguimos siendo débiles, que Él es el único que puede caminar sobre las aguas, que Él es el único que puede apagar las tormentas, que nosotros no somos los que multiplicamos los panes y los peces, que es Él, que los milagros los realiza Él. Nosotros simplemente somos débiles instrumentos. Y además Jesús nos muestra cómo enfrentar esa tentación de la vanagloria. Nos dice el Evangelio que una vez despidió Él a la gente, se fue al monte solo para orar. Estaba a solas con el Padre, a solas con su amado. ¿Cuántas veces nos falta a nosotros espíritu de oración? Y repito, este primer punto he querido dedicarlo especialmente a los misioneros, a los sacerdotes, a las religiosas, a los que de alguna manera nos dedicamos un poco más a la evangelización. Repito, siendo responsabilidad de todos, muchas veces los que lo hacemos un poco más frecuentemente corremos ese riesgo de vanagloria.
Por favor, no dañen los evangelizadores. Por favor, no nos dañen con aplausos, flores, palabras tan bonitas permanentemente. Eso muchas veces lo que hace es llenarnos de vanagloria. La mejor manera de ayudar a un evangelizador no es aplaudiéndole, no es llenándolo de flores y felicitaciones, es orando por él. Óyeme bien, orando por él. Cuando a uno le dicen, estoy orando por ti, oro por tu familia, oro por tu santificación, amigos, esa es la mejor manera de agradecer un apostolado. Todo lo demás sabemos que sale de lo profundo del corazón de las personas. Sabemos que se hace con muy buena intención, pero hay que reconocer que somos muy frágiles y fácilmente esto se nos puede subir a la cabeza. Por eso repito, la mejor manera de agradecer es orar por la persona. Segundo, ¿cuáles son tus tempestades? Los apóstoles se fueron en la barca y resulta que cuando iban ya lejos de tierra, la barca empezó a ser sacudida por las olas porque el viento era contrario, dice el Evangelio. Esta barca puede representar muchas cosas. Evidentemente era una barca real porque lo que sucedió allí fue un milagro real. Cristo es Dios y es capaz de caminar sobre las aguas. Tiene autoridad sobre la naturaleza y puede calmar la tempestad. Pero luego, dándole un sentido espiritual, en la barca se ha visto a lo largo de la historia a la iglesia. La iglesia que es bastante sacudida por tempestades frecuentes. Ahora, por ejemplo, tenemos a la iglesia sacudida por la tempestad de la división, del cisma. Una porción significativa de iglesia en este momento queriendo rebelarse contra el Santo Padre, perdiendo la unidad que Jesús dijo era necesaria para que el mundo creyera. Por esa razón no podemos dejar de orar por la iglesia y por el Santo Padre, para que el Señor nos dé la tan anhelada unidad. Pero la barca también significa tu vida, también significa mi vida. ¿Cuáles son en este momento las tempestades que están azotando tu vida? Vemos el mundo tremendamente agitado. Prendemos la televisión y noticias que nos devastan inmediatamente. Guerras, corrupción, muertes, enfermedades, virus, terremotos. Estamos en medio de una tremenda tormenta. Y si a esto sumamos las tormentas interiores que vivimos, la soledad, la angustia, el remordimiento por nuestros pecados, aquellos pecados de los que no hemos sido capaces de salir, las heridas que otros nos causan, las heridas que causamos a otros, los vicios que tenemos, son tantas las tormentas que en ocasiones sentimos que vamos a naufragar. Sentimos que la barca de nuestra vida está haciendo agua por todas partes. Sentimos que no vamos a ser capaces. Sentimos que es el fin. Incluso, en algún momento, algunas personas en medio de este desespero han pensado hasta en acabar con su propia vida. Amigos, tenemos tormentas todos, sufrimos todos, dificultades tenemos todos. La diferencia es cómo se afronta esta tormenta. La diferencia es la manera en que vivimos el momento duro de la tempestad. Querida familia, hoy el Señor nos muestra que no nos ha dejado solos. Hoy el Señor nos muestra que viene caminando sobre las aguas en medio de la tormenta, que está cerca de nosotros incluso allí cuando sentimos que todo es tan oscuro, tan confuso, que todo es tan aterrador. Allí Él está cerca. Allí donde creemos que Él no puede estar. Allí donde creemos que es imposible que esté, pues allí está caminando sobre las aguas a nuestro lado. Óyeme, no sé qué estés viviendo en este momento. No sé cuál sea tu tormenta, no sé cuál sea tu tempestad, pero te aseguro, óyemelo bien, te aseguro que Jesús está caminando a tu lado en medio de ella. Y que va a cesar, que el Señor te va a acompañar, pero no solo para ver cómo te hundes, sino para rescatarte. Y esto nos lleva al tercer punto. No tengas miedo. El Señor le dijo a los apóstoles, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Querida familia, no debemos temer. Claro, debemos trabajar por salir adelante, por salir de estas tormentas. Debemos hacer lo que nos corresponde, pero debemos confiar porque Dios nos acompaña. No basta simplemente una confianza vana, una confianza en la que yo no haga nada para salir de esa tormenta. Dios quiere que yo me esfuerce también,
que haga lo que me corresponde, que tome las decisiones que tenga que tomar, que humanamente haga lo que tenga que hacer. El padre Pío de Pietrelcina decía, ora, ten fe y no te preocupes. Hombre, pero trabaja para salir de allí. No simplemente orar, confiar y quedarme allí esperando a que Dios solucione todo. Hay que confiar, pero también hay que trabajar. Hay que saber que Dios lo va a hacer todo, pero hay que poner de nuestra parte. Hay que saber que Él tiene el poder suficiente para sacarnos de la tempestad, pero que también nos ha dado cabeza, nos ha dado manos, nos ha dado medios para que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Trabaja como si todo dependiera de ti y confía, porque al final todo depende de Dios. Miren, Pedro se bajó de la barca y echó a andar. Él hizo lo que le correspondía, pero hubo un momento donde dudó y empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, ¡qué poca fe! ¿Por qué has dudado? Hagamos lo que nos corresponda, pero tengamos fe, porque el Señor está con nosotros, porque en medio de esa dificultad, hoy el Señor te susurra al oído, no tengas miedo, yo estoy contigo. Oremos. Amado Señor, hoy te suplico que me cuides del gran pecado de la vanagloria, de creer que las obras que tú realizas son mías, de creer que merezco algo por ellas. Al contrario, Señor, quiero que toda mi vida sea un homenaje en honor a tu gloria, que todo lo que haga sea para tu mayor gloria y honra y para el bien de las almas. También te quiero entregar todas mis tempestades. Te suplico, Señor, que des una orden para que todas cesen si esto es ante divina voluntad, porque estando contigo, nada temo, Señor, porque tú siempre vas conmigo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, Jesús te cuida de la vanagloria. Segundo, ¿cuáles son tus tempestades? Tercero, no tengas miedo. Compromiso. Vamos a repetir durante el día esta oración. Señor, creo, pero aumenta mi fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.